Los ciudadanos venezolanos han tenido un protagonismo importante en el escenario migratorio de España de los últimos 10 años. Bueno, el número de venezolanos que viven en nuestro país es altísimo, es altísimo. Aquí en Madrid en particular hay, no sé, Más de 100.000. más de 100.000 venezolanos. Así que su situación nos interesa especialmente. Y más a ti, como venezolano. Yo soy venezolano, así que hablemos de extranjería, Vicente. Vamos a hablar de extranjería y de la situación de los venezolanos con sus autorizaciones por razones humanitarias. A mí nunca se me va a olvidar el comportamiento que ha tenido España con los ciudadanos venezolanos, conmigo, con todos mis paisanos, que ha sido ejemplar. España realmente ha sido de los países que ha tenido un comportamiento de altura al poder recibirnos en los momentos más duros y oscuros de nuestra historia democrática. Hablamos de millones de personas que han salido por las fronteras terrestres, marítimas, aéreas de Venezuela, huyendo de una gran crisis política que conllevó a una crisis humanitaria sin precedentes, Vicente. Yo recuerdo cuando yo vine a España en el año 2015 de hacer filas interminables para comprar leche de fórmula para mis bebés, que en ese momento tenían meses, y teniendo el dinero no podía acceder a ello. Tomamos, yo pude tener la fortuna de venir como estudiante a este país, pero muchas personas no tenían la capacidad económica y recurrieron a España a pedir asilo. La cifra es espeluznante. Me parece que la cifra estaba en 8 millones de venezolanos viven fuera de Venezuela o han Más, huido en los últimos años de Venezuela. Y muchos de ellos han venido a España. Indudablemente la identidad o sí, la historia, ¿no? La por historia supuesto. posiciona a España como un país ideal para recibir a nuestros hermanos venezolanos. Y ha sido así en los últimos años. Cientos de miles de venezolanos han llegado a nuestro país y muchos de ellos han solicitado protección internacional. Muchos de ellos han conseguido ese estatuto, muchos de ellos son residentes legales y muchos de ellos pues bueno, han conseguido una vida mejor aquí en nuestro país y los hemos recibido además como hermanos, ¿no? Y en esa idea de que el pueblo español recibe bien a gente de Venezuela. Bueno, mira, son muchas las cosas que nos unen, ¿no? Y pocas las que nos separan. Mm. Nos Tenemos, unen más que nos separan. sí, tenemos un pasado histórico asombroso que parte desde la colonización, después de los momentos oscuros también de España. Venezuela fue un importante receptor de Sí. ciudadanos españoles que hacen vida en Venezuela. Eh, y bueno, como te dije al principio, no me esperaba menos de España. España se ha comportado a la altura. Cuando vio esa cantidad masiva de ciudadanos venezolanos solicitando protección internacional, se sacó de la chistera un tipo de residencia que está en la misma norma 12/2009 que regula la protección internacional en España, que es la residencia por razones humanitarias. Residencia que se ha otorgado prácticamente a los ciudadanos venezolanos simplemente con decirles somos de Venezuela. Con el tiempo se afinó un poco más y dijeron, bueno, de Venezuela que vengas directamente de Venezuela, porque también hay mucha gente que está en muchas partes del mundo aprovechándose de esto y usted realmente no requiere una protección o la atención debida como la persona que está en el meollo del asunto, que es la que está viviendo en Venezuela el día de hoy. Esta es una residencia que ha permitido trabajar por cuenta ajena, por cuenta propia, no trabajar, se ha venido renovando año tras año, ha permitido a miles, a cientos, a tener el acceso a la ciudadanía española por residencia. Pero bueno, recientemente las cosas en Venezuela han dado un giro, o por lo menos eso es lo que se nos muestra Parece que va a darlo. en el extranjero con la caída de Maduro, con la intervención de los Estados Unidos. Y España ha dicho, oye, creemos que ya no debemos seguir renovando y otorgando nuevas residencias por razón humanitaria. No quiero decir que voy a quitar las que están vigentes, pero no las voy a renovar. No voy a dar unas nuevas. Tenemos un reglamento de extranjería que plantea vías migratorias bastante accesibles.
aprovecho de dar una regularización extraordinaria. ¿Y qué tenemos que hacer? Claro, básicamente, esas autorizaciones por razones humanitarias se han concedido a la mayoría de venezolanos solicitantes de protección internacional, a los cuales se les denegaba esa protección internacional porque no llegaban a estar, vamos a decir, perfectamente integrados en esa idea de estatuto de protección internacional, pero sí que se les daba una residencia por razones humanitarias. Además, había varias sentencias de la Audiencia Nacional que iban en esta índole, y por eso también se empezó a conceder estas razones humanitarias. Para el gobierno español las circunstancias han cambiado, y además esas razones humanitarias se dan justamente porque existen unas razones excepcionales en el tiempo que justifican esa concesión de esa autorización. Si las circunstancias desaparecen o varían, pues puede estar justificado que desaparezca también la posibilidad de seguir otorgando estas razones humanitarias o de prorrogar estas razones humanitarias. Estamos justamente en ese momento en el cual el gobierno de España entiende que las circunstancias en Venezuela han cambiado lo suficiente como para dejar de conceder esa residencia por razones humanitarias. Algo que siempre ha sido un poco el temor de muchos profesionales y de muchos ciudadanos venezolanos, de si de forma indefinida se iban a seguir dando, si se iban a seguir prorrogando. Pues ha llegado ese momento. Sí, yo creo que tuvimos un precedente hace poco con los ciudadanos ucranianos también, que se les dio razones humanitarias cuando la invasión a Crimea. Después eso cesó y se les invitó a modificar, pero aquí fue muy particular porque el pasado año, cuando se reformó el reglamento de extranjería, que entró en vigencia, ya este reglamento eliminaba la posibilidad de modificación de residencia por razones humanitarias. Y despachos como el mío y otros venezolanos nos hicimos eco de un llamado de invitación a hacer esa modificación. ¿Por qué? Porque creemos que las razones humanitarias, como lo dice Vicente, están supeditadas a ciertas circunstancias y a una discrecionalidad del Estado español de otorgarlas o no. Puede cambiar, que es lo que ha pasado. ¿Y qué decíamos? Oye, queremos que dependas de ti, de tu trabajo, de tu buen comportamiento. Cambia para que te salgas de este riesgo que puede venir. Hay que entender un poco la base. Cuando se concede una autorización de razones humanitarias, es una autorización de 1 año de duración, que se va prorrogando año por año, pero la prórroga de esa autorización implica que se siguen manteniendo esas circunstancias originarias que dieron lugar a la concesión de la primera residencia. Es decir, siguen manteniéndose esas circunstancias humanitarias o esas razones, y por lo tanto te prorrogo la tarjeta 1 año más. Claro, el riesgo estaba justamente en que no se mantuvieran esas circunstancias y que por tanto existiera un riesgo de no poder prorrogar más. Como con el nuevo reglamento no se permite modificar, nosotros lo que decíamos es: intenta modificar, no prorrogues año a año, sino que si estás trabajando de forma estable, modifiques una autorización de residencia y trabajo normal, de las normales, inicial de residencia y trabajo, y de esa forma ya tu residencia no está supeditada a que un día, de la noche a la mañana, pueda desaparecer esa circunstancia y pueda desaparecer también la posibilidad de prorrogarla, que es lo que ha pasado ahora. Lo que pasa es que no ha sido tan grave. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo que se anuncia esto, que van a desaparecer, sale el borrador donde indica que se van a poder modificar esas autorizaciones, y además, bueno, también tenemos la regularización en marcha, que ha permitido también a mucha gente conseguir esa residencia, y parece que estamos en un momento en el que aquellas personas que tienen razones humanitarias deberían plantearse la modificación. Pero ahí hay un reglamento que establece cómo, ya lo hablaremos en otro episodio, de cómo se hacen las modificaciones, en qué tiempo plantearlas, qué debemos aportar, ¿no? Pero sí, yo creo que las personas que tienen razones humanitarias al día de hoy, lo primero que debemos valorar es: accedo a la nacionalidad, tengo ya el tiempo, la modificación me va a quitar la antigüedad, evidentemente no, ya lo explicaremos, pero lo que sí debemos hacer es empezar a aprovechar la oportunidad de todo ese tiempo que hemos acumulado y hacer la solicitud de nacionalidad española, y sí plantearnos de que tenemos que salir, porque no me lo van a renovar, a un tipo de residencia, y esa modificación va a ser eminente.
y debemos ir buscando información de cómo vamos a hacer este proceso, porque ¿qué pasa? La persona que tiene razones humanitarias está acostumbrada a su vencimiento, ir a la policía directamente, pagar huellas, poner huellas y ya estaba. Ahora no. Ahora usted tendrá que ir a un proceso administrativo donde van a valorar una serie de circunstancias personales para poder llevarles a esa modificación. Claro. Es decir, cuando el gobierno español anuncia que no va a seguir concediendo razones humanitarias, entendemos que tampoco va a seguir concediendo prórrogas. Por lo tanto, básicamente el gobierno, y además eso unido a la reforma reglamentaria, la última reforma reglamentaria del Donde se pasado, aprueba. del pasado 14 de abril, que permite la modificación, pues esto nos, vamos, claro y en botella, ¿no? Es decir, que tenemos que modificar. ¿Por qué? Porque aquellos que tienen unas razones humanitarias que venzan, pues no sé, por ejemplo, en octubre del año 2026, necesariamente o tienen el riesgo de que no puedan prorrogar. Entonces tienen que plantearse esa modificación que en el caso de un extranjero que haya estado trabajando de forma estable es un proceso relativamente sencillo, ¿vale? Sí. Es como una renovación de un cuenta ajena, ¿vale? Sí. Y aquellas personas que no han trabajado, pues pueden tener igual una dificultad adicional, pero hay que pensar en esa modificación para no tener problemas con esa prórroga. Sí, pero también tenemos que considerar, Vicente, que mucha realidad actual de los ciudadanos venezolanos que tienen razones humanitarias, nos encontramos a personas que están casadas con ciudadanos españoles o europeos, nos encontramos con personas que ya tienen 5 años de residencia temporal que pueden Claro, evolucionar a una de larga larga duración, duración. con estas personas que pueden acceder a la ciudadanía, aunque siempre es recomendable, aunque usted haga el ejercicio de solicitud de la ciudadanía española por residencia, que se mantenga regular. Porque si no, el único perjudicado va a ser usted, que va a perder el permiso de trabajo y todo lo que lleva. Alternativas hay sobre la mesa. Yo creo que el llamado es a los ciudadanos venezolanos, primero, a estar sumamente agradecidos con España, que nos ha dado la oportunidad de echar raíces en este país, de darnos las oportunidades que nuestro propio país lamentablemente nos negó, porque este país es maravilloso, no me cansaré de decirlo, por ello soy un autonombrado embajador de España. Eh, y bueno, adaptarnos a las nuevas realidades. Sí. Es muy controvertido que yo diga, es que bueno, ya las circunstancias de Venezuela cambiaron, me caen encima, mis paisanos me caen encima, me dicen, no, No, venga a no han vivir aquí, cambiado. Sí. que no ha cambiado, que esto, pero por eso lo dije, aparentemente o políticamente España considera que no están dadas las condiciones para seguir otorgando esa residencia Sí, por pero es razones que humanitarias. realmente la discusión no es esa. Es decir, nosotros somos juristas. Entonces, no estamos entrando a valorar en este momento si Socialmente, realmente han cambiado o no han cambiado las circunstancias. Lo que estamos diciendo es, para nuestro gobierno han cambiado las circunstancias y por lo tanto el efecto jurídico que eso va a tener en las personas que viven aquí con esa autorización es evidente. Entonces, no estamos discutiendo si han cambiado, si no han cambiado, cómo han cambiado, si han cambiado lo suficiente como para que desaparezcan las razones humanitarias. Eso es otro debate. Si nos centramos en el debate jurídico, que es el que nos interesa aquí, porque estamos hablando de derecho de extranjería en este podcast, lo que hay que decir es, oiga, usted tiene una autorización de residencia de razones humanitarias que posiblemente no pueda prorrogar en el futuro, pero tiene alternativas para poder o modificar o obtener la nacionalidad, o si usted se ha casado con un ciudadano español, pues pedir una residencia familiar de español, y habrá que analizar en cada caso, en cada supuesto, por dónde nos vamos a ir, para dar seguridad jurídica a esas personas que actualmente tienen esa autorización de razones humanitarias. y Es un poco, y evitar la problemas, que no es nuestra interrupción de la obligación. continuidad. Que nuestra obligación como juristas y como abogados de extranjería, yo muchas veces lo digo, que la premisa de un abogado de extranjería es, premisa número uno, hay dos premisas básicas. Premisa número uno, que nuestros clientes tengan residencia, cuando no la tienen. Premisa número dos, que nuestros clientes que tienen residencia no la pierdan. Entonces, estamos en ese caso. Entonces, nosotros advertimos, no queremos ser personas negativas ni fatalistas, ¿no? Pero somos serios con respecto a que nuestros clientes mantengan su situación legal y no tengan dificultades para poder vivir y trabajar como lo han venido haciendo en el pasado con esta autorización. Si no puede ser con esa, pues que sea con otra. Así es. Y llevándolo a esas dos premisas, yo siempre digo que todo esto es un proceso migratorio, hay que verlo como tal. Tú no puedes dar una solución ahora mismo porque después, ¿qué vas a hacer con ese cliente?
Entonces, si tú vas a recomendar, por ejemplo, una residencia no lucrativa, tú tienes que ver que la persona tiene el dinero suficiente para más adelante poder renovarle o las cualidades para poder modificarles a una residencia de trabajo. Bueno, Vicente, ha quedado muy claro lo que ocurre con las razones humanitarias de los venezolanos y para ya concluir este episodio del podcast, un llamado a esas personas de nacionalidad venezolana que todavía se plantean venir a España a pedir protección internacional a sabiendas de que ya no se van a conceder más razones humanitarias por lo que ha dicho el gobierno. Bueno, yo creo que puede haber algunos casos en los que estos ciudadanos venezolanos puedan realmente todavía estar en disposición de pedir y Bueno, que les sea reconocido el Estatuto de Protección Internacional, pero todo parece indicar que va a ser más difícil y por lo tanto esas personas van a tener serias dificultades para, en el caso de que se les deniegue, además, como estamos hablando, puedan conseguir unas razones humanitarias. O sea, tienen que asesorarse en origen, porque asesorarse en origen quiero decir que antes de llegar a España vengan bien asesorados de cuál es el panorama jurídico que les espera si vienen a España, solicitan razones humanitarias, porque si piden, protección internacional, porque no estamos en el mismo panorama que hace un año. Ha habido una reforma reglamentaria que pone las cosas un poco más complicadas, aquellas personas que soliciten protección internacional y se les deniegue, y si se les deniega no van a tener la vía de las razones humanitarias, por lo menos. Ni tampoco el tiempo que les va a computar para un arraigo. Efectivamente. Entonces hay que pensárselo muy bien. Hay que pensárselo muy bien y aún así habrá gente que decida venir, pero con toda la información posible, por favor. Sí, yo digo que en estos casos, yo primero valoraré las opciones para sacarlos de la protección internacional y ver qué cumple la persona con el reglamento de extranjería para buscar ese tipo de vía migratoria idónea para él. Aparte de que puede existir realmente una vía migratoria válida, y muchas veces la gente, pues bueno, es que mi amigo fue a España y pidió asilo, luego le dieron una razón humanitaria y la gente va. Entonces, claro, y cuando a lo mejor esa persona puede entrar perfectamente por otra vía, pues un nómada, no lucrativa u otra vía diferente que le permita tener papeles desde el día 1 y sin riesgos. O sea, eso es lo que hay que valorar. Sí, yo valoraría primero sacarlo de la protección internacional, irnos al reglamento de extranjería y si la persona insiste y vemos que tiene elementos suficientes como para ser beneficiario de una protección, bien como el asilo, subsidiaria o razón humanitaria, pues adelante. Bueno, Vicente, gracias. Gracias por tus conocimientos y bueno, calmar un poco a los ciudadanos venezolanos que están un poco encrespados por el tema del fin de las razones humanitarias. Y esto ha sido cortesía de paraemigrantes.info de Vicente Marín. Dentro de lo dificultoso que ha sido para millones de venezolanos, yo voy a sacar algo positivo que he llegado a conocer a mi compañero y amigo Alejandro. Muchas gracias a ti. Gracias.